Hola, soy Manuel. A la hija de un buen amigo, una muchacha de Oaxaca llamada Xochitl, la acorralaron en los vestidores de un campeonato de natación solo para decirle que gente como ella no pertenecía ahí. La intentaron quebrar con palabras justo minutos antes de la carrera más importante de su vida, porque su piel era morena y su técnica no venía de un club caro, sino del mar abierto. Su único pecado fue atreverse a competir. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Que haya sido humillado solo por su origen? Antes de contarte cómo respondió ella a esa humillación, justo antes de la final, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el mar mismo decide competir en una alberca. La historia de Xochitl es la de muchos que han tenido que demostrar el doble solo para ser vistos. El conflicto no empezó en los vestidores, sino mucho antes. Empezó desde que pisó aquel centro deportivo municipal, con sus azulejos rotos y su olor a cloro mezclado con la sal del Pacífico que se colaba por las ventanas. Ella no era como las demás. Xochitl, con sus 17 años, tenía la mirada tranquila de quien conoce las corrientes y la fuerza silenciosa de quien ha trabajado desde niña. Venía de una familia de pescadores de un pueblo cercano. No aprendió a nadar con un entrenador gritándole desde el borde de una piscina, sino ayudando a su padre a recoger las redes, a desatorar anclas. Su nado no era elegante, no era técnico, era potencia pura, una resistencia forjada por las olas y el esfuerzo diario. Era una conexión con el agua que nadie en esa competencia entendía. Por eso no creían en ella. Para los entrenadores, los jueces y sobre todo para sus rivales, Xochitl era una anomalía, una intrusa. Su traje de baño era sencillo, gastado por el sol y la sal, no una marca de lujo. Su estilo era tosco, casi brutal, y lo confundían con falta de preparación. La veían como una campesina que tuvo suerte en las eliminatorias, no como una atleta de verdad. Las miradas de desdén la seguían desde que entraba hasta que salía del agua, cargadas de un clasismo que se podía cortar con un cuchillo. La competencia era el campeonato estatal, la puerta de entrada a becas universitarias, al equipo nacional. Para Xochitl era su única oportunidad. Una victoria podía cambiar el futuro de su familia. Esa presión se sentía en el aire, pero para ella era doble. No solo tenía que vencer el cronómetro, sino también el prejuicio que la rodeaba. Sentía el peso de las miradas, los susurros de las otras chicas, las risas disimuladas cuando pasaba. Se sentía como una extraña en un mundo que la rechazaba por no tener las credenciales correctas, el apellido correcto, el color de piel correcto. La principal antagonista era Valeria, la campeona defensora. Rubia, de familia adinerada, la estrella del club más prestigioso del estado. Valeria no solo era competitiva, veía en Xochitl una ofensa personal. La presencia de esa chica sin clase en su competencia era un insulto para el deporte que ella creía dominar. Junto a su entrenador, un hombre soberbio que la apoyaba en su elitismo, se encargaron de hacerle sentir a Xochitl que no pertenecía. La llamaban la pescadora, y cada comentario era una pequeña aguja destinada a minar su confianza antes de la gran final. El apodo se pegó como la sal a la piel después de un día de trabajo. La pescadora. Valeria y sus amigas lo repetían en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Xochitl lo escuchara. No era un apodo, era una marca, un hierro candente para recordarle de dónde venía. Lo decían con una sonrisa torcida, mirándola de arriba abajo, juzgando su traje de baño sin marca, su toalla gastada, su piel curtida por un sol que no era de club de playa.
La herida no venía del insulto en sí, sino de la intención calculada de hacerla sentir pequeña, ajena, una basura arrastrada por la marea. La agresión no se limitaba a las palabras. Se convirtió en una guerra psicológica silenciosa y constante. Si Xochitl dejaba su botella de agua en el borde de la alberca, alguien la pateaba por accidente. Si estaba estirando, pasaban corriendo muy cerca, salpicándola. Eran pequeños actos de hostilidad, diseñados para romper su concentración, para recordarle que no era bienvenida. Cada día era una prueba de resistencia no en el agua, sino fuera de ella. Sentía cómo su energía se drenaba, no por el entrenamiento, sino por la tensión de tener que estar siempre en guardia, esperando el siguiente golpe bajo. El entrenador de Valeria, un hombre con una arrogancia que llenaba todo el recinto, era el director de orquesta de esa humillación. Nunca se dirigió a Xochitl directamente, pero sus comentarios resonaban en las paredes húmedas de la piscina. La técnica es lo que separa a los atletas de los jornaleros del mar, decía en voz alta mientras sus nadadoras practicaban. La fuerza bruta sin inteligencia es solo chapotear. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a ella, validando el desprecio de las demás chicas y reforzando la idea de que el talento de Xochitl era primitivo, indigno de ese lugar. Pronto, la exclusión se generalizó. El vacío se hizo a su alrededor de una forma tangible. En los entrenamientos, las otras nadadoras dejaban deliberadamente el carril de al lado vacío, como si tuviera una enfermedad contagiosa. En los vestidores, las conversaciones se detenían cuando ella entraba y no se reanudaban hasta que se iba. Era invisible y al mismo tiempo el centro de todas las miradas de desprecio. La soledad se convirtió en una compañera pesada y fría, una sombra que la seguía incluso cuando salía del centro deportivo y caminaba de regreso a la parada del camión, sintiéndose completamente ajena. Su padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, la veía llegar cada tarde con la mirada más apagada. Él no entendía de competencias ni de la crueldad sutil de ese mundo. Sabía de redes, de motores, de la paciencia que exige el mar. Le preguntaba si estaba cansada, si había comido bien, pero no sabía cómo preguntar por el dolor que veía en sus ojos. Él se sentía tan fuera de lugar en las gradas como ella se sentía en la alberca. Su impotencia era un dolor silencioso que se sumaba al de ella, una barrera invisible entre sus dos mundos. La injusticia alcanzó un punto crítico durante una de las últimas eliminatorias. Xochitl nadó la mejor carrera de su vida hasta ese momento, superando su propia marca por casi 2 segundos, un tiempo que la colocaba como una amenaza real para Valeria, pero en lugar de felicitaciones, lo que escuchó fue un murmullo entre los jueces. Uno de ellos, amigo del padre de Valeria, sugirió en voz alta que debía haber un error en el cronómetro. Nadie lo dijo directamente, pero la duda quedó sembrada. Su logro no era creíble. Le estaban robando su esfuerzo frente a todos. Esa noche, por primera vez, Xochitl consideró seriamente abandonar. El cansancio emocional era insoportable. Las palabras de Valeria, del entrenador, de los jueces, empezaron a sonar como una verdad innegable en su cabeza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era una chica fuerte de pueblo que no entendía las reglas de un deporte de élite? La humillación ya no era externa. Se había metido dentro de ella, envenenando su confianza, haciéndola dudar de la única cosa que siempre había sido suya, su fuerza. Quizá el mar, su mar, no tenía lugar en una alberca. A la mañana siguiente, regresó a la alberca. No hubo una revelación milagrosa ni un arranque de furia renovada, solo un cansancio profundo y una decisión sorda, pesada. No iba a darles el gusto de verla rendirse,
Pero la alegría se había ido. Nadaba por inercia, con los músculos tensos y el corazón hecho una piedra. Cada brazada se sentía como un castigo, un recordatorio de que estaba en un lugar donde no la querían. Su conexión con el agua, esa que antes era su refugio, ahora se sentía contaminada por el desprecio ajeno. Ya no nadaba para ganar, sino para terminar. La hostilidad se volvió más cobarde, más sutil. Ya no eran solo palabras. Una mañana encontró su pequeña maleta de entrenamiento fuera de su casillero, en el suelo mojado. No le dio importancia. Pensó que se había caído. No se dio cuenta de que sus goggles, los únicos que tenía, habían sido manipulados. Alguien había rayado sutilmente los lentes por dentro y aflojado uno de los broches de la correa, de una forma casi imperceptible. Era una trampa diseñada, no para ser vista, sino para fallar en el momento más crucial, para cegarla y desorientarla en medio de la final. El entrenador de Valeria, sintiendo que la amenaza de Xochitl era real, elevó la presión. Presentó una queja informal ante el comité organizador. Argumentaba que la técnica de Xochitl era antirreglamentaria y potencialmente peligrosa para las demás competidoras por su estilo brusco. Quería descalificarla antes de que tuviera la oportunidad de competir. La noticia corrió como pólvora. Ahora no solo era la pescadora, sino también la tramposa, la que no seguía las reglas. La humillación se estaba volviendo oficial, una acusación formal que ponía en riesgo su participación en la final. El día de la final llegó. El aire en el complejo era irrespirable. La presión de la queja, los susurros, las miradas de los jueces, todo se acumuló. Xochitl se escondió en un rincón de los vestidores, no llorando, sino vacía. Se sentó en una banca fría, mirando un punto fijo en la pared, con los hombros caídos y la respiración contenida. Por primera vez, el mar dentro de ella se sentía como un desierto. Habían logrado su objetivo, la habían quebrado por dentro. Sentía que no tenía fuerzas para caminar hacia la plataforma de salida, mucho menos para nadar. Fue entonces cuando don Ramiro, el viejo encargado de mantenimiento, la encontró. No le dijo que fuera fuerte ni que luchara por sus sueños. Se sentó a su lado y después de un largo silencio le dijo en voz baja: «Ellos le tienen miedo al mar, mija. Creen que el agua se puede encerrar y controlar con reglas y carriles. Pero tú y yo sabemos que no es así. Al mar se le respeta y se le acompaña. Deja de nadar contra ellos. No les demuestres nada. Nada con ese mar que llevas dentro, el que te enseñó tu padre». Esas palabras no fueron un consuelo, fueron una llave. Algo dentro de Xochitl hizo clic. Dejó de verse como una intrusa en el mundo de ellos y empezó a verse como el océano visitando un pequeño estanque. La alberca ya no era un territorio enemigo, era solo agua, y el agua era su hogar. Se levantó lentamente y la mirada vacía fue reemplazada por una calma profunda, casi peligrosa. Ya no iba a competir por una medalla o una beca. Iba a mostrarles la fuerza de una marea que no pide permiso para avanzar. Su lucha ya no era contra ellos, era por ella. Caminó hacia la zona de salida con una serenidad que desconcertó a quienes la habían estado observando. Ignoró las miradas de Valeria y su entrenador. Mientras se preparaba, tomó sus goggles. Fue un movimiento casi instintivo, una revisión final. Sintió la correa extrañamente floja y vio los rasguños en los lentes. Alguien la había saboteado, esperando que se llenaran de agua en el clavado. Sin cambiar su expresión, la ajustó con firmeza y se los puso. No había ira en su rostro, solo confirmación. Estaba lista. El océano estaba a punto de despertar en aquella alberca. Se quedó de pie,
con los goggles en la mano, sintiendo el plástico frío contra su piel. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una extraña y helada claridad la invadió. El sabotaje no era un insulto, era una confesión, era la prueba definitiva de que le tenían miedo, no a ella, Xochitl, sino a lo que representaba. Una fuerza que no podían entender ni controlar, no necesitaba enfrentarlos ni exponerlos. Su respuesta no estaría en las palabras, sino en el agua. Levantó la vista, miró la alberca y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de poder. Caminó hacia la plataforma de salida con una lentitud deliberada. El ruido del público, los gritos de ánimo para las otras competidoras, todo se convirtió en un murmullo lejano, como el sonido del viento sobre el océano. Vio a Valeria, que la miraba con una mezcla de desprecio y triunfo, segura de haberla quebrado. Xochitl no le devolvió la mirada. Sus ojos buscaron un solo punto en las gradas, su padre. Lo encontró de pie, con el sombrero entre las manos, su rostro una máscara de angustia y esperanza. Él era su mar, su ancla. Un leve asentimiento fue suficiente. No necesitaba más. Ya en la plataforma se agachó y ajustó los goggles con firmeza sobre sus ojos. Cerró los párpados y respiró hondo. El olor a cloro se disolvió y fue reemplazado por el aroma salado de su pueblo. Escuchó el romper de las olas contra las rocas, sintió el sol en su espalda y el tirón de las redes en sus manos. Las palabras de don Ramiro resonaron en su mente. Nada con el mar que llevas dentro. La alberca dejó de ser un campo de batalla, se convirtió en un pedazo de su hogar, un espacio sagrado que le pertenecía solo a ella. Valeria la observaba desde su carril, confundida por esa serenidad. Esperaba ver lágrimas, miedo, una derrota anticipada. En cambio veía una calma que la inquietaba. Intercambió una mirada rápida con su entrenador, quien le hizo un gesto de confianza como diciendo: «Está acabada, solo es teatro». Ambos creían que la guerra psicológica había sido un éxito total. No entendían que no habían quebrado a Xochitl, la habían liberado, la habían despojado de todo excepto de su esencia, y ahora su esencia era lo único que quedaba. Estaban a punto de enfrentar algo que no estaba en sus manuales. En las gradas, su padre apretaba las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada segundo de espera era una tortura. Veía a su hija allí abajo, tan pequeña y sola en medio de ese circo de luces y gritos. Se sentía inútil, un pescador en un palacio de cristal. No entendía de tiempos ni de técnicas, pero conocía el espíritu de su hija. Había visto esa misma mirada de determinación cuando se enfrentaba a una tormenta en el mar, cuando luchaba contra una corriente traicionera. Rezó en silencio, no para que ganara, sino para que saliera de esa agua sintiéndose entera. El juez levantó la voz y su llamado cortó el aire como un látigo. Nadadoras, a sus marcas. Un silencio espeso y pesado cayó sobre todo el recinto. Se podía sentir la tensión en cada rincón, una energía contenida a punto de estallar. Para Xochitl, ese silencio no era vacío, era el momento de calma que precede a la ola más grande, la quietud del mar profundo antes de que la marea suba con toda su furia. Flexionó las rodillas, sus dedos se aferraron al borde de la plataforma. Su cuerpo era un resorte tenso, listo para liberarse. El mundo entero se redujo a ese instante. Justo antes del disparo, un último pensamiento claro y definitivo cruzó su mente. No era sobre la medalla ni la beca, ni siquiera sobre la humillación. Era una imagen simple y poderosa. Ella, de niña, lanzándose desde la panga de su padre al mar abierto, sintiendo el abrazo frío y poderoso del agua. Ese era su verdadero bautismo, su verdadera técnica.
Abrió los ojos. La alberca frente a ella ya no era una prisión de azulejos azules y cloro. Con una certeza absoluta se dijo a sí misma: «Esto es mi mar». El disparo sonó y el océano se desató. Su clavado no fue el más limpio. No cortó el agua con la elegancia de Valeria, quien saltó como una flecha precisa y salió a la superficie con una ventaja de medio cuerpo. El de Xochitl fue una explosión, una entrada de pura potencia, como una roca cayendo al océano. Por un segundo, todos pensaron que el sabotaje a sus goggles había funcionado, que el agua la cegaría. Pero emergió con los ojos fijos al frente, la correa firme, y encontró su ritmo de inmediato. No era un ritmo de competencia, era el ritmo de una jornada, de trabajo en el mar, constante, implacable, sin desperdiciar un gramo de energía. En los primeros 100 metros, la carrera parecía seguir el guión esperado. Valeria, en el carril 4, era la imagen de la perfección técnica. Sus brazadas eran largas, simétricas, su patada un motor eficiente que apenas levantaba espuma. Los comentaristas la elogiaban, destacando su estilo de campeona. Mientras tanto, Xochitl era una sombra persistente en el carril 5. Su nado era menos estético, más visceral. No se deslizaba, avanzaba. Cada brazada parecía un acto de voluntad pura, empujando el agua con una fuerza que no parecía disminuir. El entrenador de Valeria sonreía, confiado, sin ver que la marea ya estaba subiendo. Al llegar a los 150 metros, el punto donde la técnica empieza a ceder ante el agotamiento, algo cambió. La fatiga, ese veneno que se filtra en los músculos, comenzó a hacer su trabajo en las demás nadadoras. Las brazadas de Valeria se acortaron ligeramente. Su patada perdió un poco de fuerza. Era casi imperceptible para el público, pero Xochitl lo sintió. Para ella, esto no era nada. Su cuerpo recordaba el peso de las redes mojadas, la lucha contra corrientes que te arrastran mar adentro. Su ritmo no solo no disminuyó, sino que pareció volverse más profundo, más poderoso, como si acabara de encontrar su verdadera corriente. Y entonces, en los últimos 50 metros, el mar se desató en la alberca. Xochitl dejó de ser una perseguidora y se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Sus brazos no cortaban el agua, la desgarraban. Su respiración, antes controlada, se volvió un rugido gutural con cada bocanada de aire. La espuma a su alrededor era un torbellino. El público, que había estado animando a Valeria, empezó a quedarse en silencio, con los ojos clavados en esa chica que se negaba a rendirse. Ya no era una competencia de estilo, era una demostración de pura y brutal resistencia. El océano había llegado a reclamar su territorio. A 25 metros del final alcanzó a Valeria. Por un instante nadaron lado a lado, un contraste imposible, la técnica pulida contra la fuerza indomable. Se podía ver el pánico en los ojos de Valeria por encima del agua. Su rostro, antes sereno y arrogante, se contrajo en una mueca de esfuerzo y desesperación. Intentó acelerar, pero su cuerpo, entrenado para la perfección, no para el caos, empezó a fallarle. Sus movimientos se volvieron torpes, desesperados. Estaba luchando contra el agua. Xochitl, en cambio, se había fundido con ella. Era la ola y la corriente al mismo tiempo, imparable. Los últimos metros fueron una batalla de voluntades. Valeria luchaba por su estatus, por su nombre, por todo lo que le habían dicho que merecía. Xochitl nadaba por su padre, por don Ramiro, por cada vez que se sintió invisible. En su mente escuchó el grito de su padre desde la panga, animándola a traer la red. Con esa imagen quemándole en el pecho, dio una última brazada monumental, un tirón que vino desde lo más profundo de su ser, estirando el brazo con toda la fuerza de su historia. Su mano golpeó la pared. El agua explotó, y luego un silencio denso y pesado lo inundó todo.
Por 2 segundos, nadie respiró. Todos los ojos se clavaron en el marcador electrónico. Las luces parpadearon y finalmente mostraron el resultado. Carril 5, primer lugar. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto, un silencio de incredulidad absoluta. Y entonces, un solo aplauso rompió la quietud. Era su padre, de pie en las gradas, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol. A él se unió don Ramiro. Y luego, como una ola que crece, todo el público estalló en una ovación ensordecedora. Valeria se quedó flotando, mirando el marcador, su rostro una máscara de derrota total. La pescadora acababa de conquistar su mar. Se quedó en el agua, con el pecho subiendo y bajando, tratando de recuperar el aliento. No escuchaba la ovación, solo el zumbido en sus oídos y el latido de su propio corazón. Levantó la vista hacia el marcador, como si necesitara una segunda confirmación. Ahí estaba, su nombre. En primer lugar. Valeria, a un carril de distancia, tenía la mirada perdida, flotando sin rumbo, el rostro pálido bajo las luces. No había ira en ella, solo un vacío absoluto. La derrota no solo le había quitado una medalla, le había arrebatado la certeza de su propio mundo. Un mundo que Xochitl acababa de hacer añicos. Subir a ese podio fue el momento más extraño de todos. El mismo juez que había insinuado un error en su cronómetro, ahora le colgaba la medalla de oro en el cuello, evitando su mirada. Las mismas chicas que se habían apartado de ella en los vestidores, ahora aplaudían con sonrisas forzadas. La medalla de oro se sentía pesada, no por el metal, sino por el peso de la justicia. Mientras sonaba el himno, no miró a la bandera. Buscó de nuevo a su padre en las gradas. Él no cantaba, solo la miraba, con una sonrisa que abarcaba toda su vida de trabajo y sacrificio. Apenas bajó del podio, un hombre de traje se acercó a ella y a su padre. Se presentó como un representante del Comité Olímpico Mexicano. Habló de su potencial, de su resistencia, de una fuerza que no se ve todos los días. Y entonces soltó la frase que cambiaría todo. Nos gustaría ofrecerle a su hija una beca completa para entrenar en el centro de alto rendimiento. Mi amigo, el padre de Xochitl, solo pudo asentir, con los ojos llenos de unas lágrimas que ya no eran de angustia, sino de un orgullo que no le cabía en el cuerpo. Valeria y su entrenador desaparecieron. No hubo un enfrentamiento, ni disculpas, ni siquiera una mirada de rencor. Simplemente se desvanecieron entre la multitud, como si su arrogancia se hubiera disuelto en el agua clorada de la alberca. Su poder se basaba en la exclusión y la intimidación. Y cuando eso falló, no les quedó nada. Se convirtieron en una nota a pie de página en la historia de Xochitl. Nunca más volvieron a cruzarse en competencia. Su mundo de privilegios se había encogido hasta volverse irrelevante, un estanque pequeño frente al océano que acababan de presenciar. La noticia llegó a su pueblo antes que ella. Ya no era Xochitl, la hija del pescador que iba a competir a la ciudad. Ahora era la Sirena de Oaxaca, un apodo que nació del asombro de los periodistas y que su gente adoptó con orgullo. El apodo de la pescadora, usado como insulto, se transformó en un título de honor. Los niños corrían a su lado. Cuando la veían caminar hacia la playa, los viejos pescadores la saludaban con un respeto nuevo. Ya no era solo una chica fuerte, era un símbolo de que su mundo, el del mar y el esfuerzo, también tenía valor. Xochitl nunca olvidó las palabras de don Ramiro. Entendió que su victoria no fue contra Valeria, sino a favor de sí misma. No tuvo que volverse como ellos para ganar. Ganó precisamente por ser diferente, por llevar el mar en cada brazada, por honrar el trabajo de su padre y la sal en su piel. Su triunfo no borró la humillación,
pero le dio un nuevo significado. Demostró que la verdadera fuerza no se compra en un club de élite ni se aprende en manuales técnicos. Se forja en la lucha diaria, en las redes pesadas y en las corrientes que te enseñan a nunca rendirte. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La noticia, como era de esperarse, llegó a su pueblo antes que ella. Ya no era Xochitl, la hija del pescador que iba a competir a la ciudad. Ahora era la Sirena de Oaxaca, un apodo que nació del asombro de los periodistas y que su gente adoptó con un orgullo profundo. El insulto de la pescadora, aquella marca de desprecio, se había transformado en un título de honor. Los niños corrían a su lado cuando la veían, los viejos pescadores la saludaban con un respeto nuevo. Su victoria no fue solo personal, fue un triunfo para cada persona de su comunidad, una validación de su mundo. Xochitl nunca olvidó las palabras de don Ramiro, porque entendió la verdad más profunda de su viaje. Su victoria no fue realmente contra Valeria o su entrenador, fue una victoria a favor de sí misma. No tuvo que volverse como ellos para ganarles. Ganó precisamente por ser diferente, por llevar la fuerza del mar en cada brazada, por honrar el trabajo de su padre y la sal que curtía su piel. El triunfo no borró la cicatriz de la humillación, pero le dio un nuevo y poderoso significado. Demostró que la fuerza no se compra en un club de élite, se forja en la lucha. La historia de Xochitl, al final, no es solo sobre natación. Es un recordatorio de que el talento genuino no entiende de clases sociales ni de apellidos. Nace en los lugares más inesperados y cuando es auténtico, tiene una fuerza que ningún sistema puede contener por mucho tiempo. Su victoria fue una pequeña grieta en el muro del prejuicio, una prueba de que la dignidad no se puede arrebatar con insultos ni con sabotajes. Fue un acto de justicia poética, de esos que rara vez vemos, donde el esfuerzo puro y honesto se impone sobre el privilegio arrogante. Aquella beca para el centro de alto rendimiento no fue un regalo, sino una herramienta ganada a pulso. Xochitl se fue a la Ciudad de México, pero se llevó el mar de Oaxaca con ella, en su memoria, en sus músculos. Cada vez que se sentía abrumada por la presión de un nuevo mundo, cerraba los ojos y recordaba el peso de las redes, el olor a sal, la voz de su padre dándole ánimo desde la panga. Nunca olvidó de dónde venía, porque entendió que esa era, y siempre sería, la verdadera fuente de su poder imparable, su ancla en cualquier tormenta. La historia de Xochitl es la de muchos que luchan en silencio, invisibles para un mundo que solo valora las apariencias. Si conoces a alguien que ha enfrentado la injusticia, que ha sentido que le cierran las puertas solo por ser quien es, compártele esta historia, no para que se inspiren, sino para que recuerden que su fuerza es real y valiosa. Suscríbete para que sigamos dando voz a quienes como ella nos demuestran con hechos que la dignidad no se negocia y que el corazón de un luchador es más profundo que cualquier océano. Gracias por escuchar.